Para nosotros es un gusto poder hacer la presentación de uno de los libros editados aquí en nuestro instituto, de uno de nuestros investigadores, además sobre un tema tan relevante como tendré oportunidad de comentar en su momento, como lo es la Constitución de Cádiz. Pero además este es un evento que tiene un valor particular, un valor especial, porque nos acompañan, además del doctor Diego Valadez y del propio autor, ambos investigadores del instituto, el director de la facultad, flamante director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, para quien pido un aplauso. Raúl y yo hemos tenido oportunidad de coincidir mucho en estos días en distintas actividades académicas en la facultad y acá mismo en el instituto, y estoy seguro que esta será una de las múltiples actividades en las que tendremos oportunidad de llevar a cabo y de emprender iniciativas conjuntas. Así que muchas gracias, Raúl, por acompañarnos, muchas gracias, Francisco, por haberle extendido la invitación, y sin más, precisamente porque así lo acordamos y lo convenimos, que nuestras intervenciones serían por orden alfabético, y además en este caso, pues por ser nuestro invitado de honor, le doy la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, señor director. Es para mí un honor y un orgullo que mi querido amigo y maestro, el doctor Francisco José Paoli Bolio, me haya hecho la deferencia de venir a comentar su más reciente producción editorial, su más reciente libro, La Constitución de Cádiz en Iberoamérica, y que además pues haya integrado este panel con dos destacados doctores en Derecho, amigos míos, don Diego Valadez, quien fue mi maestro y uno de los integrantes del sínodo cuando me recibí del doctorado, con quien he mantenido una relación fraterna durante muchos años, y el director del instituto nada menos. O sea que creo que el doctor Paoli Bolio no reparó en la calidad de los comentaristas del libro, y además pues es un gusto devolverle pues la atención. Hace muchos años yo le pedí que él presentara un libro que fue mi tesis doctoral y lo hizo de una manera magistral. Como ustedes saben, el doctor Francisco José Paoli Bolio nació en Mérida, Yucatán, el 23 de abril de 1941, es abogado y sociólogo, ensayista, investigador, analista, político, exlegislador y periodista mexicano. Su experiencia y maestría intelectual pues hace posible que pueda convertir un libro de 76 páginas en un verdadero tratado, en una obra maestra, porque toca un tema fundamental. El estudio de la trascendencia que tuvo en Iberoamérica y especialmente en nuestro país la Constitución de Cádiz, a quien nos recuerda recibía el nombre de la Pepa, porque había sido promulgada el 19 de marzo, el día de San José, de 1812, pues tuvo en todas las colonias españolas y también, desde luego, en el territorio español, una importancia y una trascendencia muy significativa. El libro nos demuestra las grandes contradicciones ideológicas que vivía en esa época España, que ocasionaron pues su caída de ser el país más importante de Europa, creo yo, el más rico, el cual con todos los recursos que le ingresaban provenientes de las colonias de ultramar, pues creo que le dio impulso y financió, por ejemplo, a la revolución industrial, porque todos los países querían producir artículos para vendérselos a los españoles, que eran los que tenían el oro y la plata y la riqueza. Y tuvo que ser convocada la creación de esta Constitución a raíz de un evento providencial para México, que fue pues la invasión de Napoleón. Y
el libro nos deja muy claro cómo la convocatoria al constituyente de Cádiz tuvo que usar la doctrina francesa, es decir, la doctrina del país que los tenía invadidos, tuvo que ser utilizada para poder convocar a la resistencia civil y hacerle frente a la invasión. Recordemos que la Iglesia Católica tenía prohibidos los libros de la Ilustración, de la Enciclopedia, prohibidos, y que, sin embargo, los principales estudiosos de esa producción intelectual eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los más avesados y quienes tenían las luces del progreso de las obras de Voltaire, de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot. Es decir, la Ilustración fue la fuente de inspiración para oponerse a Napoleón. Entre otras ideas, el maestro Paoli Bolio nos recuerda que Miguel Ramos Arizpe también fue sacerdote. Era un cura en la provincia de Coahuila, en la Nueva España, y fue un diputado electo para participar en las Cortes Españolas de Cádiz. ¿Qué es lo que a qué elementos tuvieron que hacerse valer los constituyentes de Cádiz? Pues nada menos a la idea de la soberanía de la nación, que se podrá discutir si era la soberanía popular, como la interpretó después Morelos, o la soberanía de la nación, entendiendo a la nación pues como un conglomerado humano con identidad, con religión, con sentimiento de pertenencia. Pero el hecho de manejar la idea de la soberanía de la nación era quitarle al rey el concepto de la soberanía única, la superovnía que se supone que tenía el monarca y que solamente dependía y le tenía que rendir cuentas a Dios. Aquella soberanía que le permitía a los monarcas, a los reyes, el derecho de gobernar. Van a tener que utilizar pues este concepto para convocar a la convocatoria para que fueran diputados a Cádiz. El otro principio pues al que se tiene que atener es el de la representatividad, ¿sí? Tienen que venir representantes y ¿cómo van a venir los representantes? Pues de manera electa, ya no utilizando la idea del poder divino, sino tratando de que vengan los representantes que la mayoría quiere. Nos dice Paoli que el sistema electoral que se instituyó en la 12ª Constitución, como le dice coloquialmente, va a durar en nuestro país hasta el Porfiriato, hasta 1911, en que se va a implementar las elecciones de manera directa. Quiere decir que durante todo el siglo XIX las elecciones en nuestro país fueron similares a las que convocó la Constitución de Cádiz de manera plebiscitaria e indirecta. Estas dos ideas, la soberanía y la representatividad, van a venir aderezadas por la división de poderes. Si bien la Constitución de Cádiz no hace una división estricta de 3 poderes, sí empieza a hablar de las facultades que tendría la Asamblea Constituyente, que van a quitarle también pues el poder al rey de hacer las leyes. Recordar que las leyes se hacían desde el gobierno para someter a los súbditos, y a partir de ahora las leyes las hace los representantes populares pues para controlar al gobierno. Es el origen del constitucionalismo. El libro, que recomiendo ampliamente su lectura, además por lo breve y por lo sustancioso, es una deliciosa lectura en cualquier momento. Destaca los vaivenes de la vigencia constitucional de Cádiz como un rey débil, producto de la sucesión legítima divina, pues lo primero que hace cuando recupera la libertad es declarar abolida la Constitución y meter presos a muchos de los diputados que fueron desde América a contribuir
pues a la resistencia civil y a su libertad. Imagínense que Ramos Arizpe, imaginemos lo difícil que debe haber sido desde Coahuila hasta España para ir a defender a una monarquía que en el momento que recupera su libertad lo detiene y lo condena a más de 5 años de cárcel. Evidentemente, pues que ese efecto vino a generar en Ramos Arizpe pues una reacción que se vio cristalizada después en el constituyente de 24 como una oposición realmente frontal hacia el abuso de la monarquía. Y cómo en 1820, cuando obligan a Fernando VII, después del levantamiento de Riego, a que vuelva a firmar la vigencia de la Constitución de Cádiz, los factores reales de poder en la Nueva España deciden independizarse y ya no depender de este rey que demostraba su debilidad. Ramos Arizpe, bien lo declara el libro, pues se le considera el padre del federalismo, fue el autor y se le reconoce en España como el creador de la idea de las diputaciones provinciales. Este es un tema que en México va a ser fundamental. Cuando los Austrias dejan de gobernar la monarquía en España y entran los Borbones, por ahí de los años 1774, 1876, no lo tengo muy preciso, llegan los Borbones que tenían muchos años de estar esperando la oportunidad y se habían dedicado nada más a estudiar. Dicen que hicieron una reforma administrativa muy importante y una de ellas fue la reorganización territorial de los reinos. La distribución que van a hacer los Borbones ahí a finales del siglo XVIII va a ser la base territorial en la que se van a determinar las divisiones territoriales en las que se van a elegir a los diputados, en base a la idea esta de las demarcaciones, y después las jefaturas políticas producto de esta idea pues van a dar pie al nacimiento de los estados. Casi la distribución que hacen los Borbones, lo dice Natalie Levenson, es la base con la cual se va a crear la Federación Mexicana. Así que la presencia de los diputados americanos en Cádiz va a ser realmente una escuela de preparación y de capacitación para regresar a consumar la independencia y establecer la República Mexicana. El libro al final nos dice cómo, por ejemplo, el Estado de Jalisco declaró a la Constitución de Cádiz como propia en tanto no hubiera una particular, y luego pues evidentemente como nativo de Yucatán no podía dejar de mencionar que un diputado yucateco, Miguel Mariano González Lastiri, fue también constituyente en Cádiz y fue a pelear que entre las provincias que formaban la nación española figurara Yucatán como parte de ellas. Por su determinante influencia en la historia de México y de Iberoamérica, quiero destacar para terminar una frase de mi admirado amigo el maestro Pauli Bolio respecto de la Constitución de Cádiz, que demuestra el amor que el autor profesa sobre dicho documento constitucional. La Constitución es así, simbólicamente, un objeto sagrado y laico a la vez, porque enuncia y prescribe normas que nos permitirán alcanzar la felicidad como pueblo. Realmente la importancia que destaca el autor de este documento, que es, digamos, el primer antecedente del constitucionalismo mexicano, termina, creo que siendo descrita por esta frase con la que quiero concluir. Les agradezco mucho su atención y agradezco nuevamente a mi maestro Paoli Bolio me haya invitado a estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Contreras. Le doy la palabra al doctor Diego Valadez. Muchas gracias, señor director. Quiero en primer lugar subrayar
lo que usted muy bien señaló al principio, en cuanto a que se trata de un momento especial en la vida del instituto, porque como director de la Facultad de Derecho es la primera ocasión que con ese carácter asiste el doctor Contreras a participar en una actividad académica de nuestro instituto. Quiero subrayar por otra parte, como él tuvo a bien ya aludir, que en efecto conozco su trayectoria, en este caso la edad así me lo permite, desde que el hoy director era apenas un estudiante universitario, brillante como pues a todos nos consta. Y en cuanto a su tesis doctoral, quiero subrayar que fue un extraordinario estudio sobre la naturaleza jurídica del Distrito Federal, que fue, por supuesto, publicada y a la que, puedo decirlo sin ninguna orientación y ningún sesgo, habría valido la pena volver a estudiar, porque daba muchas claves y muchas soluciones que habrían sido muy atendibles en el proceso que estamos viviendo o que ya vivimos por lo que respecta a las definiciones del artículo 122 constitucional. Se trata de una brillante aportación al estudio de la organización jurídica de esta entidad. En segundo lugar, quiero subrayar el privilegio que supone estar al lado de mi director, y en este caso de mis dos directores, porque soy miembro de esta comunidad del instituto y egresado de la Facultad de Derecho, de manera que soy miembro, como muchos de los presentes, de ambas comunidades, y al lado de un amigo admiradísimo, como es el doctor Paoli. Nos convoca una obra suya, una obra más en el sentido de que se adiciona a su vasta producción, pero no una obra más, como también puede decirse en un sentido anfibológico, cuando de lo que se trata es de subrayar que se trata, que se alude a algo que no resulta trascendente. No, es una obra más en la bibliografía, pero no es una obra en la bibliografía del autor, pero no es una obra más en la bibliografía sobre la Constitución gaditana, porque se trata de una aportación que procede de un personaje que tiene características muy peculiares. El doctor Paoli es un gran jurista, es un gran político, es un gran historiador y es un gran escritor. Y así nos lo muestra su obra. Su obra incluye temas de derecho, temas de historia, temas de política y, por supuesto, temas literarios. Por lo menos, y las recomiendo ampliamente, dos novelas suyas, Las guerras de Justo, que refiere la vida y el desenlace de las pasiones en su península yucateca, particularmente en el período de la llamada Guerra de Castas, y otra, Madrugando amanece, donde muestra su pericia y su profundo conocimiento del proceso político mexicano y que alude a un trámite de carácter sucesorio en el período de la hegemonía, muestran su maestría como escritor. Como jurista, sabemos muy bien que ha hecho brillantes aportaciones en aspectos tan importantes, tan relevantes para quienes nos dedicamos al derecho público, como a la teoría del Estado. Y aquí subrayo también, y hago una breve digresión, el director de la Facultad de Derecho también es autor, además de ese estudio al que me referí, de otro importante referido a teoría de la Constitución. De manera que pues estuvo muy bien seleccionada la invitación hecha al doctor Contreras para hablar de quien también trabaja temas de teoría, como es el caso del doctor Paoli. En el orden histórico, en lo personal, me siento muy vinculado con el doctor Paoli, porque hay un personaje que es entrañable para los yucatecos y entrañable para los sinaloenses. Yo soy sinaloense,
Ya todos sabemos que es yucateco porque lo conocen y porque además nos lo dijo el doctor Contreras. Pero se trata de Salvador Alvarado, oriundo de Sinaloa, aunque los sonorenses dicen que no, que es del otro lado de la frontera, pero no les hagan caso, es estrictamente propaganda política. La verdad histórica, que además así reconoce el doctor Paoli, es que es de Sinaloa, pero fue gobernador de Yucatán. Y en Yucatán hizo una insigne obra jurídica, política y social, a la cual ha dedicado varios estudios el doctor Paoli. De manera que, repito, ahí se da un punto de acercamiento y de convergencia en temas y en predilecciones. Bien, este es el autor que además conoce de práctica política, no solo ha escrito sobre política, sino ha practicado la política. Uno de los mejores momentos vividos por el Congreso mexicano en los últimos lustros se produjo justamente bajo su presidencia, como presidente de la Cámara de Diputados y por ende del Congreso. Pero además le tocó ser subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, donde se convirtió en un sólido y convencido impulsor de la idea y de la necesidad de una reforma del Estado. Lamentablemente, ese impulso suyo no fue adecuada y oportunamente atendido y entendido, no lo ha sido todavía hasta nuestro momento, pero ahí queda el registro histórico de la aportación hecha por el doctor Paoli. En estas condiciones, el estudio que nos ofrece, que es un estudio, como bien decía el doctor Contreras, breve, es un estudio sucinto, es un estudio compendioso, es, por otra parte, de una enorme profundidad y tiene la ventaja de contar con esta gama de preocupaciones que alientan el trabajo del doctor Paoli: el derecho, la política, la historia y también las buenas letras, porque gracias a eso es que podemos leerlo de corrido. Y cumple, desde mi punto de vista, con uno de los objetivos más valiosos que creo que podemos tener en nuestro tiempo, justamente el de la brevedad. El período de los textos prolijos, amplísimos, fue, quizá lo podríamos decir así, el siglo XIX. El siglo XIX se caracterizó, entre otras cosas, porque fue el período durante el cual la literatura permeó al periodismo, o el periodismo se fusionó con la literatura, y entonces las grandes novelas, las grandes construcciones literarias de la creación fueron parte, o en muy buena medida, publicadas por entregas en los medios periodísticos, y entonces para los autores era muy importante, y para los editores más todavía, alargar los textos. Entre otros, ahí encontramos, por ejemplo, mucho de la novelística francesa y mucho de la novelística rusa. Había tiempo para leer porque no había ni muchas publicaciones, ni otras fuentes de distracción como los medios electrónicos, ni los apremios del trabajo que caracterizan una etapa de tiempo acelerado como es la nuestra. En un periodo de tiempo acelerado, lo que los lectores requerimos son trabajos muy concisos, que en todo caso nos den muchas pistas, como es el caso de esta insigne publicación, La Constitución de Cádiz en Iberoamérica, para que quien desee profundizar o conocer en detalle ciertos elementos o ciertas circunstancias lo pueda hacer. Y nos da las pistas el autor Paoli. Pero para quien dispone de una buena jornada de lectura, es un libro perfecto, porque es un libro que puede ser leído en eso, en una jornada de lectura, que además permita otro aspecto, que no solamente cuenta la presentación sistemática de la obra que hace un autor, sino la lectura sistemática que de la misma lleva a cabo un lector. Cuando una obra exige que uno la lea en días o semanas o meses, acaba por perdiéndose el sentido de unidad. Cuando es, por el contrario, una obra que se puede leer en una sola sentada, ganan todos, el autor porque es mejor entendido
y el lector, porque puede dialogar con el autor de una manera más constructiva. Esto lo consigue Francisco Paoli ampliamente, y lo podrán ustedes constatar. Seguramente muchos de los presentes ya leyeron la obra, y seguramente los que no la han leído van a leerla porque su interés por el autor y su interés por el tema es lo que les ha traído aquí. Ahora, ya hizo, y esto me ahorra, y se lo agradezco mucho, el doctor Contreras, una referencia muy amplia a una buena parte de los contenidos de este trabajo. Por eso yo puedo referirme ahora a un aspecto que queda solamente enunciado, como casi todo. O sea, una obra compendiosa hay que leerla también con mucho cuidado, porque cada párrafo y muchas veces cada línea lleva un juicio o lleva una intención o lleva un análisis o lleva una información que deben ser ponderadas por el lector. En efecto, él planteó, como ya nos dijo el doctor Contreras, los temas de la relación entre los constituyentes mexicanos, los constituyentes españoles, los temas en los que participaron, los temas en los que influyeron, que esencialmente se tradujeron en tres grandes rubros: soberanía, igualdad jurídica entre los peninsulares y los americanos, y descentralización administrativa, como muy bien nos lo dijo, incluyendo la parte electoral. Pero hubo una línea, un par de líneas del trabajo del doctor Paoli que a mí me saltaron porque la objetividad con la que escribió su trabajo es clarísima. Él, desde luego, el doctor Paoli, es un admirador del proceso constituyente gaditano. Tanto así que en las páginas de este libro introduce una referencia de naturaleza familiar con relación a la propiedad de un valiosísimo ejemplar de la Constitución, de lo que supongo que nos va a hablar en esta sesión, pero cuyos antecedentes están en el libro. No obstante esto, no obstante su clara admiración por el constituyente y por el producto que fue esa Constitución, también tiene un punto crítico. Son exactamente dos líneas. Dice, frente a ella, a la Constitución de Cádiz, frente a ella, se refiere por ella a la Constitución venezolana de 1811, la de Cádiz, dice Paoli, puede ser calificada como conservadora. Fíjense ustedes, qué expresión lapidaria y certera además. Y aquí se nos plantea una peculiar reflexión, porque qué poco conocemos los latinoamericanos el constitucionalismo latinoamericano. Con relación a Cádiz hemos hecho, eso sí, un gran esfuerzo. El conocimiento que tiene el doctor Paoli es ejemplar, como el que tiene otro importante investigador nuestro, José Gamas Torruco, también es muy representativo y muy respetable, como el propio esfuerzo que en la joven generación de constitucionalistas ha hecho Daniel Barceló, también promoviendo el conocimiento, el análisis riguroso, crítico, sistemático de la Constitución gaditana. Hablan de una vocación que nos reporta a cómo se construyeron las instituciones constitucionales, digamos, o protoconstitucionales de nuestro propio país, porque aunque la Constitución de Cádiz solo estuvo vigente en total entre 1812 y 1921, algo así como 14 meses fue lo que estuvo vigente en el país, y su aplicación, una vez que se restableció su vigencia en 1820 hasta 1821, solo se dio en Acapulco, en la Ciudad de México y en Veracruz. Fueron los puntos que, de acuerdo con las actas oficiales, reportaron la aplicación formal de la Constitución, y repito, por no más de 14 meses. A pesar de eso, forma parte de nuestro bagaje. Pero forma parte de nuestro bagaje también lo que se hizo en otros lugares de nuestro continente. Curiosamente,
nosotros nos sentimos muy legítimamente orgullosos de nuestro constituyente de 1814, como los venezolanos se sienten muy orgullosos de su constituyente de 1811. ¿Qué tanto se sabe en Venezuela de la Constitución de Apatzingán? Aproximadamente nada. ¿Y qué tanto sabemos nosotros de la Constitución venezolana de 1811? Pues aproximadamente menos, si es que es posible, menos que nada. Ahora, ¿qué nos decía esa Constitución de 1811? Cuya comparación con la de 1812 lleva al autor Paoli a decir que la del 12 sería considerable como conservadora. Fíjense ustedes, artículo 144 de Venezuela. Dice, la soberanía, define qué es el supremo poder de reglar y dirigir equitativamente los intereses de la comunidad. Fíjense qué definición de soberanía. No se refiere nada más así a la soberanía como un concepto abstracto para que lo entendieran los que debieran entenderlo. Dice cuál es el contenido de soberanía. Pero luego dice quién ejerce la soberanía. Nosotros estamos habituados a la referencia genérica y abstracta pueblo. La Constitución dice en el 144 que el pueblo es la masa general de los habitantes. O sea, le da una corporeidad. No la deja en la abstracción. Y luego agrega lo que ya también teníamos, que se ejerce la soberanía por medio de los apoderados o representantes de esa masa. Luego, esta misma Constitución, en el artículo 159, se refiere a que todo hombre debe presumirse inocente. Pero esto está tomado de la Declaración de 1789. Solo que agrega algo que no está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la prisión preventiva, que es un tema de nuestro tiempo. Y los venezolanos lo resolvieron exactamente 200 años antes de la Reforma Mexicana sobre el tema, 2011, diciendo que si entre tanto se juzga indispensable asegurar su persona, la del presunto responsable, cualquier rigor que no sea para esto sumamente necesario debe ser reprimido. O sea, pone límites a los efectos de la prisión preventiva. Son muchos los efectos que el constituyente de Venezuela podría tener en cuanto a su influencia en el constitucionalismo latinoamericano, pero resulta que esa influencia sería totalmente, si la declaráramos así, sería pues una expresión artificial, porque en realidad no se conoció en nuestro país. Pero voy a concluir en un par de minutos, señor presidente, si me lo permite, solo refiriendo algo importante también de esta Constitución que resultó premonitorio para otros países, infortunadamente no para el suyo propio, no para Venezuela. Decía el artículo 188, una dilatada continuación de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo es peligrosa para la libertad. Y así hay otras cosas. Se refiere a los derechos de los indigentes, como haría después también Morelos en 1814. Se refiere a los derechos de los indígenas, que en ese sentido también es la primera construcción constitucional de nuestro hemisferio, que hace una referencia específica a los derechos de los indígenas. Proscribe la esclavitud de manera terminante y el comercio de negros. Y aquí es donde, y con esto concluyo, el problema de la Constitución gaditana se nos plantea de una manera, relevante. Cádiz no suprimió la esclavitud. La esclavitud en España solo fue objeto de proscripción hasta 1837 en la España peninsular, en Puerto Rico hasta 1873 y en Cuba hasta 1880. En cambio, en Venezuela, como en México, fue proscrita en 1810 y constitucionalmente en Venezuela en 1811.
Este es el punto de mayor contraste entre el constitucionalismo, digámosle con los conceptos contemporáneos latinoamericanos, y el constitucionalismo gaditano. En Cádiz, y con esto cierro, para completar el planteamiento que hizo el doctor Contreras acerca de la presencia de los constituyentes de origen americano en Cádiz, que no eran pocos, el total de los constituyentes fueron 180, de los cuales 50 procedían de nuestro continente, de ellos 17 mexicanos, eran 17, y 9 peruanos. Y había de otros países, o de lo que ahora son otros países, pero con una representación menos numerosa. Pero quienes dieron la lucha en contra de la esclavitud fueron los mexicanos, en este caso encabezados por Guridi y Alcocer, como muy bien lo dice en su libro el doctor Paoli, y a lo que se llegó fue a que se estableciera que los hijos de los esclavos serían libres, para no tener efectos, y así se discutió en el constituyente, para que la abolición de la esclavitud no tuviera efectos retroactivos en perjuicio del patrimonio de quienes ya tenían en ese momento esclavos en propiedad. Este es el tema, digamos, más polémico del constitucionalismo gaditano y americano, y el otro, el que también dejó una profunda impronta, que no tomamos del constitucionalismo francés, que no tomamos del constitucionalismo estadounidense, fue sí tomado del constitucionalismo gaditano, que es la intolerancia religiosa, que permaneció en nuestro país hasta 1857. Perdón, señor director, porque me pasé algunos minutos. Agradezco mucho esta benevolencia suya y agradezco mucho a ustedes su atención. Gracias. Al contrario, muchas gracias al doctor Diego Valadez. El único problema que enfrento es que después de que intervino el doctor Raúl Contreras y el doctor Diego Valadez, me queda muy poco que decir sobre el tema y sobre el libro, así que lo que haré será compartir con ustedes algunas de las cuestiones que más me llamó su atención durante su lectura. Mi atención durante su lectura que además, como ambos han dicho, tuve el gusto de poder realizar en una sentada que disfruté mucho, que me hizo pensar muchas cosas, y que esas ideas y esas sugerencias que me ha hecho pensar el libro son las que comparto con ustedes. Lo primero es la relevancia del tema. Creo que tanto el doctor Contreras como el doctor Diego Valadez han podido en sus intervenciones dejar constancia de que esta no es una constitución cualquiera, es una constitución que de alguna manera constituye un parteaguas en el devenir del constitucionalismo moderno y que va a incidir de manera muy relevante en la conformación de lo que será y en la evolución del constitucionalismo latinoamericano. En ese sentido, la selección del tema, que además si entiendo bien, si recuerdo bien, el doctor Paoli, digamos, empezó a involucrarse y a trabajar con motivo de los festejos del aniversario de la propia Constitución de Cádiz, y de ahí, digamos, se fue involucrando hacia el estudio de las mismas. Bueno, es sin duda un tema de enorme relevancia, es un tema estudiado, pero como este libro nos demuestra, es un tema sobre el cual se pueden seguir diciendo muchas cosas. Lo segundo que me llamó la atención, quizá tiene que ver con mi formación de filósofo de la política, es la intersección que construye y que evidencia a lo largo de sus páginas entre el mundo y la evolución de las ideas y la construcción del aparato normativo en Cádiz. Es decir, este es un libro que nos da cuenta de cómo el pensamiento, en este caso el pensamiento liberal, tiene una impronta que se va traduciendo en normas jurídicas, que va moldeando ordenamientos constitucionales y a través de los mismos que va teniendo un impacto en las realidades en las que las constituciones tienen vigor. Y es interesante también mirarlo desde la perspectiva, digamos, de la expansión de las ideas, del peso de las ideas de manera simultánea en distintas latitudes y en distintos ámbitos constitucionales, que se va reflejando además en instituciones precisas que son las que caracterizan lo que nosotros conocemos como el constitucionalismo liberal. Ya lo decía el doctor Contreras, ahí están ya presentes, digamos, figuras tenues, pero presentes
crecientes con una idea de división de poderes. El doctor Paoli, sobre todo hacia el final de la obra, nos recuerda la presencia ya de una agenda de derechos y hay además una vocación, digamos, de distribución del poder en vez de centralizar el mismo. Y creo que es muy interesante porque, si bien es hija de su tiempo, y lo es sobre todo en el último aspecto que tocaba el doctor Diego Valadez, y es en esta, digamos, anclaje al catolicismo como religión oficial, no deja de ser, como el doctor Paoli Bolio en esa magnífica frase que señalaba el doctor Contreras al final de su exposición, no deja de ser, digamos, al mismo tiempo un documento que tiene esa impronta religiosa y al mismo tiempo ya una vocación republicana y republicana en clave liberal. Creo que eso lo que nos demuestra es que los documentos constitucionales son resultado de la amalgama de ideas, sin duda, son también respuesta a las necesidades de contextos concretos, pero también son hijas inevitablemente de su tiempo histórico. Y en ese sentido, esta Constitución, no sin ser moderna, contiene, mantiene, retiene elementos todavía, digamos, de una tradición que diríamos más en este caso preliberal, ¿no? Algo que me parece muy interesante, el libro es un libro, además de historia, es un libro que en breves palabras, pero que sabe reconstruir los contextos. Entonces te ayuda a entender por qué surge el constitucionalismo que surge y por qué no surge otro. Y al mismo tiempo es un libro de constitucionalismo comparado. Y esa parte a mí me pareció particularmente atractiva, porque te puede ayudar, por un lado, a identificar cuáles son las influencias de una constitución sobre la otra, y al mismo tiempo te indica cuál fue el impacto que tuvo, en este caso, Cádiz o pre-Cádiz, como en el caso venezolano, sobre otras constituciones. En esa parte del libro en la que el doctor Paoli nos dice, pues vamos a ver en Nueva Galicia, vamos a ver en Perú, vamos a ver la excepción venezolana, así la llama, y por supuesto, y creo que de manera muy legítima, y lo justifica muy bien en el texto, vamos a ver el impacto en su querido Yucatán. Yucatán, que además hay que decirlo, estando el presente, además, nunca mejor dicho, tierra de grandes juristas, tierra de grandes constitucionalistas. Y ahí, digamos, hay un aterrizaje en Yucatán y en la influencia de Cádiz en Yucatán, que es en pocas páginas sumamente rico y, vuelvo a decirlo, ampliamente justificado. Yo, al igual que el doctor Valadez, reparé ahí en la página 55 y 56 en el caso venezolano. Ahí están en esas dos páginas, dice la excepción venezolana, hace una cita muy breve pero muy sustantiva a un texto de Brewer Carías, y lo que nos demuestra el doctor Paoli es que aquella constitución de principios del siglo XIX venezolana era la constitución, no lo dice así, pero yo me atrevo a decirlo, probablemente más moderna, digamos, al menos de Iberoamérica, ¿no? De Iberoamérica, tomando a Cádiz como referencia y anticipándose a Cádiz, y era una constitución, y ahí él la describe, federalista, republicana, liberal, con derechos, que cuando yo terminé de leerlo, no me pude dejar de preguntar, ¿y qué pasó en Venezuela? Es decir, ¿qué pasa al cabo de estos años, de estos siglos, que ese constitucionalismo que se propone como un arreglo institucional moderno, moderado, bien lo dice el doctor Valadez, preocupado por el hiperpresidencialismo, anticipando lo que sería el hiperpresidencialismo, se convierte en lo que se convirtió en los años recientes? Creo que es una buena pregunta, creo que es una reflexión que hay que hacernos en América Latina, no solo pensando en Venezuela, porque entre otras cosas nos recuerda que las constituciones son cartas de navegación, pero que los estados, los países, con mucha facilidad pueden perder el rumbo. El doctor Paoli, hacia el final del libro, tiene una parte en la que habla de sus reflexiones finales, y en las reflexiones finales hace referencia en concreto al caso venezolano de nuevo, ya en este caso advirtiendo que pues lo que pasó por ahí fueron pues las reelecciones del presidente Hugo Chávez, y hace referencia a la situación actual venezolana. También es un libro que de alguna manera, lo decía bien el doctor Contreras, de alguna manera es una mini, porque es pequeña, pero biografía intelectual de Miguel Ramos Arizpe. Y creo que ese es como una especie de, me da la impresión, de homenaje que le hace
el doctor Paoli Bolio, de un homenaje en el que reconstruye su biografía intelectual, en el que hace referencia a cuáles son, digamos, los ejes de su identidad como jurista, y en el que además narra lo que ya comentaba el doctor Contreras y el doctor Valadez, que son las vicisitudes que tiene que enfrentar en primera persona por tener la osadía de defender ciertas ideas constitucionales sin duda progresistas en su tiempo. Creo que es una excelente, digamos, monografía biográfica de la vida de Miguel Ramos Arizpe. Y dos últimas cuestiones muy puntuales antes de pasar a una cuestión mucho más que protocolaria. Pero las dos cuestiones muy puntuales tienen que ver que me hizo pensar, y aquí el doctor Raúl Contreras supongo que empatará conmigo, pero más tiene que ver con el tema del que es en verdad un gran y reconocido experto, como ya dijo el doctor Diego Valadez, que es el régimen jurídico del entonces Distrito Federal. Pero todo esto para decir que me hizo pensar en el proceso constituyente que enfrentamos en la Ciudad de México, que el doctor Diego Valadez ha criticado con muy buenos argumentos públicamente, y en el que creo que por muy buenos argumentos, además de carácter institucional, de alguna forma y en esta etapa previa, tanto el doctor Contreras como yo estamos, digamos, involucrados, iba a decir, estamos involucrados, y creo que así debe ser, pero no podía dejar de pensarlo. Es decir, no hay comparación, ninguna comparación sostendría una prueba del rigor lógico en lo que voy a decir, pero no podía dejar de pensar el significado de los momentos constituyentes en aquellos eventos casi fundacionales de la modernidad política, a, digamos, esta suerte de aprobación de un conjunto de normas para reglamentar una entidad que bien o mal ya existe, bien o mal ya funciona, bien o mal ya está constituida. Y me parece que el gran desafío de aquellos constituyentes consistía en imaginar lo que la realidad no presentaba, pero lo que ellos querían transformar en los hechos. Y esta idea de ver a las constituciones no únicamente como proclamas políticas, no únicamente como cartas jurídicas, sino como proyectos de nación, me parece sumamente interesante, me parece sumamente desafiante, y es lo que uno encuentra en el pensamiento que está detrás de una empresa constitucional como la que este libro puntualmente recoge. Le quiero dar la palabra al doctor Paoli Bolio, porque seguramente tendrá algo que decir sobre el libro, y porque seguramente, y eso sí lo sabemos él y yo, tiene algo mucho más importante que decir, no que su libro, sino que le da un realce adicional a este evento que es tan significativo. El doctor Paoli tendrá, como el libro lo dice, quien ya lo leyó ya lo sabe, pero no haré mucha más referencia, tendrá el día de hoy un gesto de enorme generosidad con su comunidad académica, que yo como director, por anticipado y dejándole a él que nos dé la sorpresa, a quienes no la saben, le agradezco sentidamente, pidiéndole que una vez que nos platique ese punto, me deje a mí intervenir únicamente 2 minutos más, como debe ser. Por favor, doctor Paoli. Muchas gracias a los 3 expositores y a los presentes en esta ceremonia de presentación, y la que sigue, que será más breve, aunque para mí tiene un significado, como ya adelantaba el doctor Pedro Salazar, nuestro director, pues muy importante en términos personales, familiares, y también de esta última etapa, que espero sea muy larga, de mi trabajo académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estoy muy satisfecho, muy contento, porque, bueno, iba yo a decir un término taurino, aunque yo no soy taurino, ni filotaurino, pero he tenido 3 espadas de primera, un elenco extraordinario de constitucionalistas que aceptaron participar en esta presentación de un pequeño libro, en realidad, que fue siendo pergeñado en varios seminarios nacionales e internacionales, como dejó constancia en el libro, y después retomando ya para hacerlo un libro, pues una serie de reflexiones que se pueden plantear en el tiempo actual. Yo quisiera, pues, subrayar algunos puntos. La influencia que tuvo la Constitución de Cádiz en Iberoamérica
es muy importante, por supuesto, mucho más en algunos países que en otros, o en algunas regiones que en otras. Fue muy importante los dos grandes originales virreinatos, que fueron el de Nueva España, México, y el de Perú. Después hubo otros dos virreinatos que surgieron, pero los dos más importantes, los dos iniciales, eran Nueva España y Perú. Los más ricos, por otro lado, de donde salía la mayor cantidad de oro y de plata para España, para Europa en general. Esta influencia es especialmente fuerte dentro de Nueva España en algunas regiones. Yo detecto, no yo, sino muchos estudiosos, que no fue igual en todas las zonas, en todas las regiones, que fue muy importante en Jalisco por una razón que entonces era el reino de Nueva Galicia, porque ahí estaba asentada la audiencia, la Real Audiencia. Había dos audiencias en Nueva España, una en la Ciudad de México. Originalmente dependimos de la de Guatemala, pero después en México, en Nueva España, una gran audiencia estaba en la Ciudad de México y la otra estaba en la capital del reino de Nueva Galicia, que es Jalisco actualmente, pero algo más que Jalisco, es Nayarit, es Colima, porque entonces aquellas divisiones no se habían hecho. Como pasó también en Yucatán, en donde fue muy importante, no tanto porque estuviera en vigor, como ya apuntaba el doctor Diego Valadez, que solo estuvo 14 meses en algunas regiones de Nueva España, sino porque fue una bandera de un grupo, una especie de partido, que era un grupo social encabezado por un sacerdote que era muy liberal, muy avanzado para su tiempo. Decía que había que devolver la tierra a sus legítimos propietarios, los indígenas originales, nada más. Era un cura que se apellidaba Velázquez. Este cura Velázquez, cuando la Constitución es abrogada por Fernando VII en 1814, es sacado a las calles encuerado y vilipendiado públicamente, haciendo ludibrio de su condición de liberal y escarneciéndolo literalmente por toda la promoción que había hecho este cura de una iglesia que se llamaba San Juan, de donde el grupo sanjuanista impulsó una serie de reformas y de transformaciones que trataban de ir a toda Nueva España, pero que se radicaron en Yucatán. Porque este constituyente al que mencionaba el doctor Raúl Contreras, González Lastiri, que cuando llegó de Cádiz llegó con 7 ejemplares de esta Constitución. Aquí tengo una copia facsimilar de cómo fue la Constitución original de Cádiz, con su tipografía original. Llegó con 7 de estas, González Lastiri, y la convirtió en la bandera de los sanjuanistas, que era el partido liberal que se podía expresar durante un tiempo, en donde se crearon las diputaciones provinciales y desde ahí empezar a proponer una serie de ideas de cambio liberales para la educación, para la agricultura, para distintas cuestiones. Reyes Heroles, don Jesús, dice que el grupo de sanjuanistas es el origen o el más significado grupo liberal social, dice, de este tiempo en nuestra región. Este grupo estaba integrado por personajes que después lo fueron en forma muy notoria y muy amplia, como el padre de don Andrés Quintana Roo, que era un comerciante próspero que sostenía en gran medida las actividades del grupo. Había un financiamiento allí. El otro es a don Andrés, su hijo, que manda a estudiar a México y que después se vincula al movimiento insurgente de Morelos en una trayectoria verdaderamente de novela, como está hecha ya una novela de su mujer, doña Leona Vicario, a quien conoce. No se las voy a contar ahora, lean la novela de Leona Vicario, es muy buena y creo que vale la pena tener eso presente, porque don Andrés, siendo todavía pasante, no había concluido la carrera, andaba a salto de mata en la revolución insurgente y así era un asesor y a veces era un amanuense de Morelos
que era un cura ilustrado, pero era un cura no tan ilustrado como Hidalgo, pero un cura liberal que se tenía que apoyar en los juristas que entonces tenía a la mano, todos ellos formados en la Constitución de Cádiz. En 1814, cuando se decide hacer la Constitución de Apatzingán, los juristas habían mamado de la Constitución de Cádiz el constitucionalismo inicial, porque el constitucionalismo de habla hispana nace con la Constitución de Cádiz. No con la de Venezuela, porque Venezuela tuvo muy poca influencia. La de Venezuela tiene una gran importancia, como ya fue relevado, fue tomada básicamente de las ideas que estaban en la Constitución de los Estados Unidos, y fue una idea que pues habían impulsado Simón Bolívar y los grandes promotores de la liberación de nuestros pueblos en aquellos tiempos, anteriores incluso a Hidalgo y a Morelos. Por esto la anticipación. De hecho, ya estaba el Constituyente de Cádiz desde 1810 funcionando cuando aparece la Constitución venezolana en 1811. La otra cuestión que quisiera destacar es que hay 2 diputados mexicanos a las Cortes de Cádiz. Uno ya fue mencionado, bueno, los 2 ya fueron mencionados. Me parece que hay que relevar el trabajo de ellos, que son 2 Migueles, por cierto. Miguel Guridi y Alcocer, José Miguel, y Miguel Ramos Arizpe. Creo que los 2 eran José Migueles, me parece. Pero en todo caso, independientemente del nombre, los 2 eran curas, como ya se dijo. El liberalismo se metió en los conventos, creó las universidades desde dentro de los conventos como se había hecho en Europa, y también metió las ideas liberales e introdujo el laicismo y las primeras semillas de la laicidad en los conventos. Qué curioso, qué paradójico. Esto es lo que da lugar a que tuvieran un gran desempeño como constituyentes, porque los 2 eran abogados, doctorados en Derecho, en cánones. Además de ser doctores en teología, eran doctores en Derecho, lo cual es bastante notable. Y también les daba una cierta autoridad muy importante en el Constituyente de Cádiz. En el Constituyente de Cádiz, los diputados americanos, como les decían, eran un buen número y la mayor parte eran liberales, pero no en el Constituyente. El Constituyente tenía mayoría conservadora, como también muestro en el libro. Pero la habilidad de los diputados, no solo de México, que fueron la mayoría, era la posesión más grande de España, la colonia más grande de España, y la más rica, por cierto, de donde salía la mayor parte de los tesoros que se arrancaban a las entrañas de nuestras tierras rumbo a España. Pero podríamos decir que de los presidentes, los que presidieron el Constituyente de Cádiz, fueron 30, de los cuales 10 fueron latinoamericanos, como dijéramos ahora, 6 de ellos mexicanos o novohispanos. 2 de ellos especialmente notables, según mi juicio, que son estos 2 Migueles, Ramos Arizpe y Guridi y Alcocer. Ya no diré mucho más de esto porque, bueno, está en el libro, pero además ya lo estuvieron glosando tanto el doctor Contreras como los otros 2, el doctor Valadez y el doctor Pedro Salazar. Y voy a mencionar, claro, no puedo evitarlo como regionalista, no independentista, pero regionalista yucateco que soy, que en estos 2 lugares donde tuve una gran influencia política, más que por aplicación o poner en vigor la Constitución de Cádiz, tuvo un gran impacto y una gran influencia, que fueron el Reino de Nueva Galicia y la Capitanía General de Yucatán. Surgen algunos de los grandes juristas, sobre todo que van a derivar en la formulación de lo que es uno de nuestros instrumentos más notables, que es el amparo, y que es creado en la Constitución que redacta don Crescencio
García Rejón, que después nada más quiso llamarse Crescencio Rejón, y además no Crescencio con SC, sino Crescencio con S, que en la Constitución local de 1841, que tenía una gran inspiración en Cádiz, aunque iba mucho más allá que de Cádiz, iba a rumbos bastante parecidos a lo que ahora señalaban de Venezuela, pues fue, y no era un abogado, a diferencia de estos dos Migueles, de estos dos curas, que sí eran abogados, juristas y filósofos del derecho, eran don Crescencio Rejón era un jurista, era un filósofo del derecho, estudió filosofía básicamente, nunca estudió derecho formalmente. Y esto muestra claramente cómo juristas como Crescencio Rejón, que ya mencionaba de Yucatán, o como Vallarta y Otero en Jalisco, surgen de estas dos zonas en donde se cultivó, en estricto sentido, todo el constitucionalismo, la interpretación de la Constitución que hacían las reales audiencias y que en el caso de Jalisco o de Nueva Galicia y en el caso de Yucatán, el movimiento político que llevó a la cárcel de San Juan de Ulúa a los sanjuanistas durante más de 4 años. El papá de don Andrés Quintana Roo estuvo más de 4 años preso junto con Lorenzo de Zavala y otros jóvenes impulsores de la independencia de México. Pues por último les cuento muy rápido cómo llegó a mí esto que voy a donar hoy a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente al Instituto de Jurídicas, donde espero que quede en la biblioteca, que ha sido por unas décadas el tesoro de la mía, muy pequeña y muy insignificante, que ahora me da mucho gusto que pueda quedar para que sea estudiada, contemplada, admirada, exhibida por los juristas, porque es la primera constitución de habla hispana. No hay otra anterior. Y tuvo una influencia que no fue solo en Nueva España, en España y en Nueva España, o en América Latina, o en América Hispánica, sino en otras partes. En Sicilia hubo paralelamente una constitución que es este mismo año, de 1912, y tiene una influencia muy amplia de la Constitución de Cádiz. Bueno, los españoles habían gobernado Sicilia, habían poseído Sicilia y la habían influido de una manera definitiva solo por 300 años, una cosa así. De tal manera que este es el otro aspecto que quisiera destacar. Hace muchos años, hace como unos 30 años, fui a saludar a una abuela mía, esto está contado en el texto, que al despedirme, previo a la Navidad, y me dijo: ya te tengo, hijo, tu regalo de esta Navidad. Dije: bueno, pues muy bien. Es una curiosidad, me dijo, que me dejó tu abuelo, que como sabes murió muy joven. Mi abuelo había muerto a los 36, antes de cumplir los 37 años. Y era hijo de un corso que había salido huyendo de la guerra franco-prusiana y no pudo regresar a Córcega. Mandó a su hijo, cuando se estaba graduando de abogado, a los 22, 23 años, antes de casarse, lo mandó a visitar a la familia en Córcega y pasó por París. Había que ir a París para llegar a Córcega en barquito. Y después pasó por una galería o por una tienda de antigüedades y encontró esta Constitución de Cádiz, que no es la de 1812, esa es esta, tengo un facsimilar de ella, sino que es la Constitución que tuvo que jurar el rey Fernando VII, que tiene una historia bastante trágica, grotesca, tragicómica, porque Fernando VII fue detenido y llevado a Francia. Su padre abdicó al trono de España con la invasión francesa, como ya se estaba diciendo desde el principio por el doctor Contreras, y se llevó a padre e hijo, a Carlos IV y a Fernando VII, a Francia, y los tenía detenidos. La Constitución de Cádiz se pudo hacer porque los grandes enemigos de esa zona, Francia e Inglaterra,
tuvieron una circunstancia, estaban en una contienda en muchos lugares y específicamente con Napoleón, pero pudieron con una gran armada inglesa proteger la entrada a Cádiz, lo cual permitió que los diputados que venían de toda España por barco en esta península pudieran llegar a Cádiz, y también los iberoamericanos, los americanos. Y esto es lo que hizo posible la contienda entre dos potencias que estaban jugando el destino del mundo, o creían que lo estaban haciendo, pues es la que permitió una entrada a Cádiz. Hay muchos relatos de diversos literatos de este tiempo, alguno vivo, como Pérez Reverte y otros, que hablan del sitio de Cádiz y de todo esto, ¿no? Lo que quisiera decir es que esta Constitución de Cádiz estuvo vigente de 2012, desde 19 de marzo, como ya se recordaba, el día de San José, por eso se llama la Pepa, o le dicen la Pepa popularmente, hasta que regresó, soltaron a Fernando VII y regresó a recuperar su legítimo trono, como dijo, y llegó y abrogó la Constitución de Cádiz y metió presos a todos los que pudo, a los constituyentes que pudo, entre ellos a los americanos, a don Miguel Ramos Arizpe, que estuvo casi 5 años, 4 años y pico preso. Hay un libro precioso de don Antonio, se me va el apellido, que en 2 tomos cuenta todo el juicio de Ramos Arizpe en España. Él mantuvo cárcel en un convento, estaba en una celda, que era literalmente celda monástica y también de criminal. Y después, cuando hubo un levantamiento, para hacerlo más corto, en España, un levantamiento popular encabezado por un coronel Riego, que en ese movimiento se convirtió en general, como pasa con muchos coroneles, también en América Latina muy comúnmente. Pregúntenselo a los brasileños que llegaron a controlar todo esto. Pues el rey se vio obligado a firmar, a jurar, como se decía entonces, la Constitución. Y entonces se mandaron a hacer 450 ejemplares de este documento que hoy va a ser propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y resguardado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde luego a disposición de la Facultad de Derecho y de todo el que quiera investigarlos, porque esa es la idea de nuestro trabajo, ¿no?, de investigación. Y cuando mi abuela me dijo, pues tengo un librito redondo, que es una curiosidad, librito redondo, porque es un libro que es un sincretismo, como ya señalaba el doctor Contreras. Es hecho en un relicario como el que guardaban las hostias, las sagradas formas, los curas que iban a dar la comunión a los muertos, a los que estaban in articulo mortis, y ahí se construyó en unas simulaciones de hostias que son, pues, lo que le da el tinte de sagrado a una constitución civil. Y si ustedes ven, no estoy tratando de simular la misa ni el cuerpo de Cristo, pero este es el sincretismo. Estas leyes son sagradas para los constituyentes. Entonces el rey, ya forzado a firmarla, mandó a hacer 450 ejemplares de esto, y uno de ellos lo compró mi abuelo hace muchos años, probablemente cerca de 100 años. Y hoy, pues, va a pasar a formar parte del patrimonio universitario. Muchas gracias. Pues ahora entenderán por qué les decía que quería pedir la palabra
durante 2 minutos, no más, después de que interviniera el doctor Paoli Bolio. Les he pedido que nos acompañen el día de hoy. Están aquí con nosotros el secretario académico del instituto, quien es, como bien saben, pues la segunda persona a cargo del mismo, el coordinador de la biblioteca, Jorge Carpizo, el doctor Federico Hernández, y la secretaria administrativa, la licenciada Mariana Trujillo, porque será a ellos a quienes les tocará, digamos, custodiar el documento. Platicaba con el doctor Francisco Paoli y le decía que en una primera etapa quedará reservado, resguardado en la Secretaría Administrativa, porque estamos a punto de iniciar un proceso de renovación de nuestra biblioteca Jorge Carpizo, y entonces por el momento quedará en Secretaría Administrativa, salvaguardado en caja fuerte. Ya sabe el doctor Paoli que, a pesar de una cláusula que ahora leeré, quedo exento de tener que observarla en lo inmediato, y posteriormente pasará a la biblioteca, aquí a la custodia del doctor Federico Hernández, quien estoy seguro que sabrá darle la visibilidad necesaria, no solamente en nuestro instituto, sino espero, como decía el doctor Paoli, que también pueda ser exhibida, aprovechada en la Facultad de Derecho en algún momento que esté también de visita por allá, porque, como bien dice el doctor Paoli, pues en principio está aquí en el instituto, pero es una donación para toda nuestra universidad y en particular pues para nuestras comunidades académicas de este instituto, vuelvo a decirlo, de la Facultad de Derecho, y por supuesto también de las dos FES en las que nuestra materia también se enseña. Quiero agradecerle al doctor Paoli Bolio, y a través suyo y en memoria a don Francisco María Paoli Urquiola, su abuelo, quien fue, digamos, quien compró esta reliquia y la dejó en manos de doña María Encarnación Gutiérrez, viuda de Paoli, su abuela, quien se la obsequió a él. Quiero agradecerle a él, por supuesto, de manera muy particular, por este generoso gesto con su comunidad académica, y también a su familia, a sus hijos, que tienen la generosidad de dejar en este instituto este importante documento y no de resguardarlo como también hubiera sido legítimo y normal en sus ámbitos y en sus ambientes familiares. Daré lectura muy breve a los 4 artículos del convenio de donación que celebraremos ahora, y procederemos sin más a la firma, y yo entregaré la PEPA en esta bonita versión polvera a la secretaria administrativa del instituto para que la resguarde de manera inmediata. Dice: cláusula primera. El donador, doctor Francisco José Paoli Bolio, transfiere a título gratuito y ad corpus, en favor del Instituto y de Investigaciones Jurídicas, por supuesto, un ejemplar de la Constitución de Cádiz con las siguientes características. Es un objeto artesanal en bronce, en caja redonda de 30 centímetros de diámetro, que en la parte de enfrente tiene la efigie del rey coronado de laurel, con la leyenda encirculada: Don Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de las Españas. Tiene inscrita en el reverso, en círculo por ramas de laurel, una leyenda que dice: Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y jurada por el rey el día 9 de marzo de 1820. La caja de bronce contiene el texto de la citada Constitución, impresa en hojas redondas por las 2 caras. Segunda, el Instituto acepta esta donación, agradeciendo profundamente al doctor Francisco Paoli Bolio esta generosidad, además de comprometerse a cuidar, preservar y exhibir con las seguridades pertinentes el ejemplar de la Constitución de Cádiz. Tercera, el donador, doctor Francisco José Paoli Bolio, se obliga a entregar al Instituto el ejemplar de la Constitución de Cádiz, materia de este convenio, libre de todo gravamen y sin limitación alguna de dominio. El donador, doctor Francisco Paoli Bolio, entrega la materia de este convenio en el domicilio señalado en la declaración 1.5, que es en este instituto. Y quinta, las partes acuerdan, y aquí es donde le pido que nos deje, digamos, un plazo de tiempo para poder incumplir legalmente esta
cláusula, dice, las partes acuerdan que en caso de que no se cumpla con la condición señalada en la cláusula segunda, que supone, entre otras cosas, la exhibición de la Constitución, el donador o, en su caso, sus herederos podrán reclamar su devolución. Sin más, esa es la parte, digamos, sustantiva. En verdad, muchas gracias, doctor Paoli. Es un gesto de enorme, enorme generosidad, porque además yo sé, y así deja constancia en el libro el autor, de la enorme importancia también emotiva que tiene para ti este documento. Muchas gracias y enhorabuena.